¿no? Entonces, dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6, dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosa visible. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, ahí donde estás vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Y queremos glorificarte a ti el día de hoy, Padre Santo, entregar nuestro corazón a ti. Padre, te pedimos que tú hables a nuestras vidas el día de hoy, que tú obres en nuestros corazones y que puedas quitar toda distracción que haya en nuestras vidas el día de hoy, Señor. Queremos que tu palabra se haga viva en nuestras vidas, que tu palabra se haga viva en nuestros corazones y que nos ayudes a perseverar siempre en la fe, Señor, sabiendo, Dios, que es mejor vivir para ti que lejos de ti. Señor, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones y ayúdanos, Dios, a perseverar en fe. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces dice en el capítulo 11, el 11, Hebreos, nos recuerda, tú puedes leer todo el capítulo 11 en tu casa, pero este capítulo de Hebreos 11 nos recuerda a los fieles del Antiguo Testamento. Dicen por ahí que algunos pueden titular este capítulo como el Salón de la Fama de los Santos del Antiguo Testamento, o la lista de honor de los santos del Antiguo Testamento, o los héroes de la fe. Algunos dicen por ahí. Todos ellos conforman esa nube de testigos y dan testimonio para que tengamos fe en la verdad de Dios en Cristo. Si tú vas a tu Biblia en el siguiente capítulo, dale la vuelta y ve al capítulo que sigue en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado de tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Estos testigos del Antiguo Testamento que vivieron por fe, mostrados durante el capítulo 11 de Hebreos, dan testimonio sobre lo que vale la pena o el valor que tiene en la vida de un creyente vivir por fe. Todo el valor que tiene que tú y yo vivamos por fe. Es una motivación para que nosotros corramos sin parar la carrera de la fe. Ellos son solo un ejemplo de piedad que establecieron durante su vida. Solo son un ejemplo. Y te voy a decir algo a ti el día de hoy. Di conmigo, quiero escuchar. Te voy a decir algo. Tú no seas un espectador. Di conmigo, no voy a ser un espectador, ¿sí? Sino vive y motívate de aquellos que dan testimonio de lo que es eterno. Vive motivado por Dios, ¿sí? Ahora, somos inspirados por esa nube de testigos. Los héroes de la fe, algunos leídos en el capítulo 11, pero nuestra principal fuente de ánimo se encuentra en la persona y en la obra de Cristo, quien es el autor y consumador de la fe y es el ejemplo supremo de la fe. Principalmente es en Cristo. Si seguimos leyendo en Hebreos capítulo 12, versículo 3, dice lo siguiente: piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Jesús es el ejemplo principal del que cree por fe. ¿Sí? ¿Cuál es tu principal? ¿Quién es el principal cuando crees por fe? Jesús. Entonces, el más alto escalafón que tenemos es en Cristo. El más alto escalafón que tú tienes es en Cristo, que aún siendo odiado, que aún sufriendo, siendo blasfemado, siguió adelante para cumplir el propósito eterno. No se rindió, a pesar de todo lo que le decían, a pesar de que era blasfemado, que era odiado, no se rindió nunca. Ahora, una cosa muy importante para cada uno de ustedes: cuando se burlen de ti, porque va a pasar o te ha pasado, cuando te odien, cuando te hagan sufrir y te critiquen por tus creencias, piensa en el ejemplo de Jesús.
Piensa en el ejemplo de Jesús, piensa en lo que Él hizo y sigue adelante el propósito eterno que tienes, el propósito eterno que ya se cumplió en Cristo. Sí, no te desanimes. Si te critican, recuerda que lo criticaron. Sí, no te enojes, confía en Dios, sigue en tu propósito. Y regresando a Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este momento de nuestras vidas, tu vida y mi vida, solo por la fe es que podemos ver el futuro cuando recibimos la promesa de Dios. La fe es el medio por el cual cada creyente se aferra a Cristo y a las bendiciones futuras. En el testimonio, en él tenemos la seguridad de la futura renovación que se cumple en el momento que tú y yo creemos por fe que Cristo es nuestro Salvador. En ese momento, en el momento que tú decides dejar que Dios dirija tu vida, se activa esa fe. Y crees por fe que Él es tu Salvador. Y crees por fe que Él te va a renovar cada día. En ese momento. Entonces, recordemos que la fe verdadera no se basa en experiencias. Y conmigo, no se basa en experiencias. ¿Por qué razón es que no se basará en experiencias? Muchas veces solo queremos las bonitas experiencias, ¿sí o no? Llegamos a Cristo y queremos simplemente ver bonitas experiencias o las experiencias sobrenaturales, ¿no? Queremos solo cosas sobrenaturales, pero la fe no se trata de tener bonitas experiencias espirituales acerca de Dios. La fe verdadera está basada en la seguridad divina y es un regalo de Dios. Tengas un día bueno, tengas un día malo, en Dios tenemos una seguridad divina, una seguridad sobrenatural, porque creemos y esperamos en todo aquello que no se ve, en lo que es por fe. Eso es en lo que tú y yo creemos, en lo que es por fe, en lo que no se ve. Sigue diciendo el versículo 2, porque por ella, por la fe, recibieron aprobación los antiguos. Dios declaró que eran justos por la fe. Es la respuesta a la fidelidad de Dios. Vemos esto ilustrado en los héroes y heroínas de la fe en el Antiguo Testamento. Se dio testimonio acerca de ellos. Dios mismo da testimonio a favor de estos santos y confirma que vivieron por fe, por la cual se les otorgó aprobación divina. Un ejemplo muy claro es el de Abel, ¿sí? Que por fe dio un mejor sacrificio que su hermano Caín. Dios lo vio justo, o Dios lo vio como justo, y que aún tú y yo podemos aprender mucho de la confianza que Abel tuvo con Dios. Y no solo él, sino todos los héroes y las heroínas del Antiguo Testamento o los apóstoles, ya que aunque tuvieron dificultades, momentos de duda, momentos donde quizás ya no tenían la fortaleza para seguir avanzando, momentos donde quizás se preguntaban si Dios estaba obrando a través de ellos, siguieron creyendo en fe en la promesa que aún nos espera en la vida eterna. ¿Por qué razón? Que aunque tú y yo vimos cumplido en el sacrificio de Jesús en la cruz, y que aunque no fuimos testigos con nuestros propios ojos, la Biblia está llena de testimonios de personas en fe y de otros que fueron testigos con sus propios ojos del sacrificio de Jesús, ¿sí? Y por la fe nosotros también recibimos aprobación ante Dios como justos delante de Él por la muerte de su Hijo en la cruz. Tú y yo recibimos aprobación en Dios por la muerte de su Hijo en la cruz. Tienes que meterte esto muy bien en la cabeza. Tú eres aprobado no por lo bonito que te parezcas, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Somos aprobados por fe gracias a la muerte de Cristo. Y sigue diciendo el versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosa visible. Ningún ser humano, absolutamente nadie fue testigo de la creación, nadie. Sabemos por las Escrituras que Dios trajo al mundo a existencia por medio de su palabra. Es lo que creemos en la palabra de Dios. Si tú vas a Salmos capítulo 33, versículos 6 al 9, Salmos capítulo 33, versículos 6 al 9, dice lo siguiente. Igual lo puedes subrayar ahí en tu Biblia, lo puedes, si traes tu celular, puedes hacer una captura para que lo leas en tu casa. Dice lo siguiente: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho.
Él mandó y todo se confirmó. Eso es impresionante. ¿Y sabes? Lo que cada uno de nosotros deberíamos de hacer, ¿qué crees que es? Ofrecer alabanza a Dios por 2 razones. Di conmigo, 2 razones. Tengo que ofrecer alabanza por 2 razones. Lo primero es lo que Dios muestra en su creación. Todas las maravillas que Dios muestra en su creación. ¿Sí? Y lo segundo, por hacernos parte de su obra de creación. Eso es impresionante. Que tú seas parte de su obra de creación, eso te debe dar alegría. Eso te debe dar alegría. Sí, todo lo que tú y yo vemos es obra de Dios. ¿Qué simple es poner tu mirada en el cielo? Bueno, en el sol quizás no, porque dices, me deslumbra mis ojos, ¿no? Pero en la noche, qué impresionante es poner tu mirada en el cielo, cuando no está nublado, y ver la luna, ver las estrellas, y ver lo impresionante de Dios. Qué impresionante es poder ir a un árbol y arrancar un fruto y comerlo. Qué impresionante es ver otro árbol y cubrirte en su sombra. Todo lo que vemos es obra de Dios. Por eso y más, Dios merece alabanza. Tu alabanza debe de estar siempre arraigada a Dios. Ahora, dice el 4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía ¿qué? Habla. Y conmigo, todavía habla. Tanto Abel como Caín sabían lo que Dios requería, ¿sí? Caín y Abel sabían lo que Dios estaba pidiendo. Abel hizo una cosa, Abel obedeció. Di conmigo, Abel obedeció. Caín decidió no obedecer. Abel actuó por fe, Caín demostró su incredulidad. La ofrenda de Abel fue aceptable no solo porque era lo mejor de lo mejor entre lo que él tenía, no solo porque fue un animal lo que él entregó, ni siquiera porque era la culminación de un corazón lleno de celo por Dios, sino porque fue dado totalmente en obediencia a Dios. Fue obediente a Dios. Y Caín simplemente trajo lo que quiso traer, lo que se le antojó traer, ¿sí? Algo de su cosecha nada más lo que él quería traer y ya. ¿Ves la diferencia? De eso se trata, de dar lo mejor de nosotros a Dios, ¿sí? No por lo que podamos obtener de Él, sino porque Él lo merece y es digno de lo mejor de nosotros. Él es digno de lo mejor de ti. Ahora quiero que hagas algo. Pon en una balanza tu domingo. Pon en una balanza qué tipo de adoración estás ofreciendo cada domingo a Dios. ¿Cuál es el tipo de adoración que tú ofreces? ¿Una ofrenda de adoración aceptable? ¿Lo haces de la mejor manera o simplemente lo haces por hacer? ¿Cuál es la manera? Nuestro Dios, el Dios soberano, el creador del cielo y de la tierra, merece lo mejor que podamos darle. No las obras ni las alabanzas falsas incrédulas que cantamos cuando no creemos lo que cantamos. Él no merece eso. Él merece lo mejor de ti. Así como cantas las canciones seculares, Él merece que tú cantes desde lo más profundo de tu corazón las alabanzas a Él. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, la fe de Abel, por medio de esta fe, él dio testimonio a todas las generaciones futuras de que una persona viene a Dios por fe para recibir su justicia. Caín por su parte, su sacrificio fue evidencia de que se limitó a realizar un ritual mecánico de una manera desobediente, sin dar evidencia de una fe auténtica. ¿Cómo? Mira una cosa, y quiero que me pongas atención en esto porque es muy importante. Cuando en tu vida el creer en Dios ya es como algo sin sentido, ¿sí? Cuando en tu vida el creer en Dios ya es como algo sin sentido y lo haces como una rutina mecánica de tengo que ir a la iglesia, bueno, tengo que levantar las manos, tengo que adorar a Dios, tengo que servir a Dios, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que ofrendar, que nos hace sentir como que solo lo hacemos por cumplir y que aunque conocemos a Dios de tiempo atrás, sí, que conocemos a Dios de tiempo atrás, pero no venimos con la devoción adecuada a que Dios confronte principalmente nuestros corazones y a rendirle la mejor adoración. Ojo aquí, estamos siendo desobedientes de lo que Dios quiere de nosotros y no damos evidencia de una fe auténtica que supuestamente tú y yo profesamos y nos estamos engañando solitos. Dios no quiere ritos nada más. Dios quiere que entregues desde lo más profundo tu corazón, alabanza, adoración, que vengas aquí y digas, confróntame con tu palabra, Dios, ¿qué quieres hablar a mi vida? Eso es lo que Dios desea, porque sin fe nadie puede recibir la justicia divina que Dios ofrece. Que tu búsqueda en Dios no sea algo involuntario,
No sea porque tengo que hacerlo, ya tengo que leer la Biblia, tengo que ir a la iglesia, tengo que levantar. No, que no sea de esa manera, que no sea algo mecánico solo por cumplir y ya, sino que sea a través de una fe que está activada por las promesas eternas. Varios son los que dan testimonio del Dios soberano, pero ¿sabes una cosa? Porque no abrimos la Biblia, no podemos ver esa nube de testigos y ni sabemos lo impresionante que es nuestro Dios. Pues dice el 5, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Enoc fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. Tiempos de una decadencia espiritual. Tú puedes leer Génesis 6 y puedes ver la decadencia espiritual que estaba en ese tiempo. A pesar de vivir en un mundo sumido en el pecado, la Biblia declara que Enoc caminó con Dios. Y ¿sabes una cosa? Tú puedes leer esto en Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24. Y Dios no camina con hombres entregados a cometer pecado. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Dios no camina con hombres entregados a cometer pecados. Enoc debió ser un hombre transformado de pecador condenado a pecador redimido. Enoc fue un hombre de fe. Su fe era una fe viva. Di conmigo, una fe viva. El ejemplo que tú y yo podemos ver es que Enoc vivió una vida conforme a las demandas de Dios. La Biblia nos relata que él desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc no tuvo que saborear lo que era la muerte. Dios se lo llevó simplemente, ¿sí? Él es un vencedor de la muerte. Y todo esto por fe. Di conmigo, todo esto por fe. Porque su vida era agradable a Dios. Di conmigo, su vida era agradable a Dios. Y ¿sabes una cosa? Para ti, para mí, dile que está a tu lado, para ti, para mí, aunque un mundo vaya en decadencia a la maldad, nuestra fe tiene que estar siempre puesta en el consumador de la fe, en el que entregó su vida por nosotros. Aunque no tenemos una vida perfecta y nunca la vamos a tener y estamos llenos de imperfecciones todos nosotros, por la fe somos libres de toda la maldad y todo lo que nos hace pensar que no vale la pena creer en aquello que no se ve. El mundo va contrario a lo que Dios quiere, ¿sí o no? Todo va en contra de lo que Dios quiere y lo que Dios dice. Y podemos pensar, bueno, ¿valdrá la pena confiar en Dios? ¿Alguna vez te has preguntado y has dicho, ¿valdrá la pena confiar en Dios de todo lo que me está pasando? No salgo de una, ya estoy en otra, ¿y valdrá la pena seguir confiando en Dios? ¿Sabes la respuesta? Sí vale la pena confiar en Dios. Sí vale la pena confiar en Dios, porque Jesucristo ya nos ha librado de la muerte del pecado y pasamos de muerte a vida, porque una persona que está carente de creer en Dios está muerta espiritualmente. Pero si nuestra fe está en creer en aquel que se entregó por amor, pasamos de muerte a ¿qué? A vida. Sí, pasamos de muerte a vida. Entonces es mejor poner tu confianza en Dios. ¿O quieres seguir muerto espiritualmente? Por aquí pues podemos estar bien en la tierra, pero espiritualmente ¿quieres seguir muerto? Dice el 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿De qué manera es imposible agradar a Dios? Dice el versículo que es imposible agradar a Dios si no hay fe en nuestros corazones. Es imposible agradar a Dios si no hay fe en nuestros corazones. Acercarnos a Dios es necesario no solo estar cerca, sino que tenemos que creer en fe que lo imposible es posible. Di conmigo, lo imposible es posible. Por la fe creemos que tenemos un galardón, tenemos una recompensa cuando buscamos sinceramente a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. Hay cosas que son necesarias en la vida de un creyente, de un cristiano o de un creyente, cuando hay una fe verdadera. Hay cosas que son necesarias y te las voy a decir. Yo tengo 5, quizás sean más, pero te las voy a decir aquí. Tú examina tu corazón y ve si realmente estás poniendo esto por práctica. Lo primero es que cuando hay una fe verdadera, lo principal es que buscamos a Dios. Buscamos a Dios. Dice Daniel 3 que decidí orar al Señor y pedirle en ayuno y oración. Buscar a Dios. El número 2, no tiene que existir incredulidad. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El número 3 es que creemos en sus promesas divinas. Deuteronomio 4:29 dice, buscarás al Señor tu Dios y hallarás si lo buscas de todo corazón. El número 4 es que hay una recompensa. Mateo 6:4.
Tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Él ve lo secreto. Él sabe de qué manera te va a recompensar. Y el número 5, existe un requisito divino. ¿Sí? Está bien, hablamos de la gracia, del perdón, del amor, y es que Dios es amor, y siempre Dios es amor, y wow, y vivimos como si fuera un cuento de hadas. Pero se nos olvida algo muy importante, que existe un requisito divino. En Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muchas veces hablamos del amor, de la gracia, de la misericordia, qué bonito, vivimos en un cuento de hadas, pero se nos olvida la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Dice el versículo. Ahora vamos a desglosar el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vimos el ejemplo de Enoc, ¿cierto? ¿Te acuerdas del ejemplo de Enoc? O lo vuelvo a decir si se te olvidó y nos atrasamos, ¿no? Agradó a Dios porque tuvo fe en Dios y no se enfocó en los placeres mundanos que existían en sus tiempos. Sí, siempre ha habido dificultades. Desde que Adán la regó, siempre ha habido dificultades, ¿no? Entonces, sin fe es imposible que una persona camine con Dios o le agrade a Dios. Hebreos capítulo 10, 38 dice: mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Escucha bien, no podemos estar jugando con Dios. Di conmigo, no puedo estar jugando con Dios. Pues si no, voy a valer queso. No, vamos a valer queso. No podemos estar jugando con Dios. O tenemos fe o no tenemos fe. Así de simple. Y no me refiero a que ya no habrá pruebas y que ya no va a haber dificultades, sino a que en todo tiempo vivir confiando en Dios, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la circunstancia. Dios no se complace en aquellos que retroceden y dejan de confiar en Él. Que muchas veces decimos, pues sí, se alejó, pero pues Dios lo ama. No, aquí lo dice la Biblia. Sí, Dios no se complace en todos aquellos que se alejan de Él. Sí, pon otra balanza en tu vida. Ya llevas una balanza, ahora te vas a llevar otra balanza. Llévate otra balanza en tu vida. Ve si de verdad estás agradando a Dios o no. Porque aún estando aquí cada domingo, ¿sí? Aún estando aquí cada domingo es posible que tú estés alejado de Dios y que ni cuenta te des. Y Dios no se complace en nadie que se aleje de Él. Si ponen una balanza a tu vida y ve lo que estás haciendo, ve si está valiendo la pena la vida que estás llevando, si le está agradando a Dios la manera en que estás viviendo. Sigue diciendo el versículo 6: el que se acerca a Dios, crea que Él existe. Aquí se refiere al Dios verdadero. La fe genuina, la fe verdadera, no solo cree que existe un ser divino, sino que Dios de las Escrituras, el Dios de la Biblia, es el único Dios verdadero y el real que existe. Ahora, no creer en Dios, no creer que Dios existe, equivale o da igual a que lo llamemos mentiroso. Si no creemos en Dios, da igual y pensamos, ¿sí? O es un resultado que pensamos que Dios lo hacemos llamar mentiroso. Dice Primera de Juan capítulo 5:10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Si tú y yo, y esto tiene que ser para la gente de la iglesia, si tú y yo no creemos que Dios existe y vivimos la vida aún viniendo a la iglesia, porque muchas veces puede pasar viniendo a la iglesia como un mito, como una leyenda, ¿qué crees que estamos haciendo? Estamos llamando mentiroso a Dios y damos por entendido que no hemos creído en el sacrificio de Cristo en la cruz. Así de simple, ¿sí? Dios recompensa al que lo busca. Di conmigo, Dios recompensa al que lo busca. Una persona que cree que no solo Dios existe, ¿sí?, sino que también Dios lo va a recompensar la fe de cada una de las personas que no solamente creen, sino que viven sus estatutos, ¿sí? Entonces, cada ser humano será recompensado por la fe, con perdón y con justicia, porque Él ha prometido hacerlo, porque Dios lo ha prometido, y tú y yo tenemos que creer en fe que así va a ser, ¿sí? Dice Isaías capítulo 40, versículo 10, dice lo siguiente: miren, el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por Él. Con Él está su galardón y su recompensa delante de Él. Hay una recompensa, di conmigo, hay una recompensa que nos espera en la eternidad, de la cual Dios
vendrá con poder para gobernar. Y dice el Salmo capítulo 58:11, dice: entonces los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Al final, cuando todo termine, nos vamos a dar cuenta que Dios no es indiferente a la injusticia. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, y quizás estés de acuerdo conmigo, muchas veces el limpio, el incrédulo, el cruel, el inhumano, el que se porta de la peor manera, prospera. Y el justo, el que es firme, el que aunque a veces se cae, se levanta, quiere hacer las cosas bien, quiere agradar a Dios, sufre. ¿Sí o no? ¿Sí? El limpio le va muy bien, al justo le va muy mal y sufre. ¿Y sabes qué pasa? Nuestra fe es sacudida. Nuestra fe es sacudida y pensamos, híjole, ¿será que tengo que ser limpio para que me vaya bien? ¿Será que tengo que hacer lo que hacen ellos para que yo esté bien? ¿Sí o no? O vas a decir, no, mi fe no se sacude, yo mi fe la tengo bien firme. ¿Sí o no? Pensamos así, ¿no? Pensamos, y nuestra fe sufre y somos sacudidos. Pero las promesas del pacto de Deuteronomio 28, que yo quiero que tú leas en tu casa, Deuteronomio 28, provee las maldiciones para los impios y las bendiciones para los justos. El juicio final pondrá todo en orden nuevamente. Tú sigue viviendo para Dios, tú sigue creyendo en fe. ¿Quién es tu Redentor? ¿Quién es tu Salvador? Al final Dios pondrá las cosas en su lugar, ¿sí? Entonces, quiero concluir con algo. Nuestra fe tiene que estar activada en Dios. Di conmigo, mi fe tiene que estar activada en Dios. No podemos centrar nuestra fe en lo que vemos. Si una fe que es verdadera se centra en poner la vida en lo que Dios habla en su palabra. Cada uno de ustedes tengan la plena confianza en que la fe que has puesto en Dios obrará de una manera que tú mismo te sorprenderás de lo grandioso que es Dios. Te vas a sorprender. Aún en el presente puedes ver lo glorioso y maravilloso que es Dios. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Muchas veces vamos a tener momentos buenos. ¿Quién se alegra por los momentos buenos? Es que chido tener momentos buenos. Pero muchas veces vamos a tener momentos, ¿qué crees? Difíciles. Pero nuestra fe tiene que estar cimentada y echando raíces en las promesas que Dios ha prometido, en lo que Dios ha prometido. Y al final nuestra fe nos va a llevar a tener un galardón por el cual Cristo ya lo ha hecho posible. ¿Sabes qué es lo que pasa muchas veces? Que por no poner atención en la palabra de Dios, es que muchas veces dudamos de nuestra fe. Por no abrir la palabra de Dios y ver lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones, y dejar que Dios sobre nuestras vidas, y dejar que Dios entre a nuestro corazón y que Él haga lo que tiene que hacer para ser mejores personas. Y dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice: por tanto, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. En otra versión dice: estén alertas porque vengo pronto. Traeré conmigo la recompensa que cada cual merece por lo que ha hecho. ¡Pum! Eso sí debe ser una bomba para ti. ¡Pah! ¿Sí? Estén alertas porque vengo pronto. Traeré conmigo la recompensa que cada cual merece por lo que ha hecho. Ten fe cada día en tu vida. Di conmigo, voy a tener fe. Sí, ten fe cada día y resiste a cada prueba que venga a tu vida. La recompensa que tú y yo tenemos en Dios vale la pena. Vale la pena, y vale la pena por poner nuestra mirada en Dios y vivir en fe, confiando que vale la pena seguir la línea que lleva al lugar eterno seguro, no al lugar que es inseguro. ¿Sí? A veces en las pruebas que vengan, tú puedes resbalar, pero no te acostumbres a resbalar en esta vida, porque a veces se hace un hábito estar resbalando cada día. Y batallamos con lo mismo, y tenemos batallas en lo mismo, y se hace un hábito, lo cual no traerá buenos frutos a tu vida. Tenlo por seguro. Si resbalas, levántate y regresa al camino seguro, recordando cuál es tu recompensa, cuál es tu galardón, el cual ya fue consumado en Cristo. Recuerda siempre eso. Ten fe en Él y recuerda que sin fe es imposible ¿qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerda esto, pon las balanzas que te di, busca a Dios y dile: Dios, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Te estoy agradando o no?
¿Sí? No quiero que llegues un día y por no estar preparado me mandes a donde no quiero ir. Pon una balanza a tu vida y ve de qué manera estás viviendo. No dejes que los hábitos te hagan caer y te lleven por otro lado. Deja que Dios sobre en tu corazón. ¿Por qué no oras ahí conmigo donde estás? Inclina tu rostro, vamos a orar. Dios, te agradecemos por este inmenso día. Señor, queremos que tu palabra haga eco en nuestros corazones. Ayúdanos a vivir confiando en ti cada día, cada momento, Padre. Ahí donde estás, antes de empezar a orar, ¿por qué no tomas unos segundos? Examinas tu vida, pones tu balanza y date cuenta de qué manera estás viviendo. Date cuenta si de verdad estás agradando a Dios. Date cuenta si de verdad estás viniendo y dando tu mejor adoración. Date cuenta si estás exponiendo tu corazón para que Dios hable a tu vida. Toma unos segundos antes de que yo ore por ti. Padre, gracias. Gracias te damos a ti, Señor, por hacer posible hacernos justos delante de ti. Gracias a la muerte de tu Hijo Jesús. Jesús, amado Dios, Señor Dios poderoso, llénanos de esperanza y sabiduría para seguir caminando en este mundo sin control, para vivir cada día poniendo nuestra mirada en ti, que nuestra fe esté activada día con día, reconociendo que sin ti es imposible lograr la meta final. Ayúdanos a activar nuestra fe cada día, que aún todos aquellos ejemplos que tenemos en la Biblia y que fueron declarados justos delante de ti, porque perseveraron a pesar de dificultades, de desilusiones, de burlas, de críticas, de desánimo, nos alienten a seguir perseverando cada día, pero que sobre todo, más que esa nube de testigos, que Cristo sea el aliento principal, el cual hizo posible nuestra reconciliación contigo, amado Dios. Ayúdanos a perseverar cada día. Espíritu Santo, danos revelación cada día de la palabra para ser animados a seguir adelante cada día. Bendito Dios, tú obra en nuestros corazones y ayúdanos a perseverar cada día. Que si batallamos con nuestra fe, que si a veces vemos que el que es incrédulo va prosperando y que nosotros siendo justos las cosas no pintan como pensamos, que pongamos nuestra mirada en ti sabiendo que la recompensa que nos espera es mejor y que a fin de cuentas tú pondrás todo en orden, Dios. Padre, te pedimos que nos des fuerza y que no sea nuestra fuerza, sino que tú nos des fuerza con fe en que en ti todo es posible y que con humildad, Padre Santo, tú obres en nuestros corazones. Bendito Dios, yo te pido que tú obres en el nombre de Cristo Jesús.